Irrigación cerebral. Hay datos bien fascinantes del cerebrito. El cerebrito es el 2% del peso del organismo, el 2%. Y con ese 2% le basta para que el 20% de todo el gasto cardíaco lo necesita el cerebro. O sea, tan poquito peso necesita tanta sangre, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa? Que se sepan las principales arterias del cerebro, que se sepan los principales senos venosos, ya, ¿no? Bien, entonces, vámonos. ¿Cómo estudia? Bueno, esto es de siempre, ¿eh? En la anatomía, ahorita que está en la anatomía. Las arterias siempre estudianlas así, del corazón hacia la periferia. Las venas, ¿cómo las estudian? Del retorno venoso al corazón. O sea, las arterias van de la aorta a la periferia. Y las venas van de las vénulas, los capilares venosos, hacia la vena cava, ¿no? Okay. Vámonos con las arterias. Todo inicia en el callado aórtico, bien. Callado aórtico. Acuérdense que del lado derecho, esto es como si lo viéramos así. Entonces, esto es derecho, esto es izquierdo. Estoy viendo diferente. Bien. Del lado derecho está el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico genera dos ramas. ¿Sí? Sí. Esta, la arteria. Subclavia. Por otro lado, Carótida. la carótida común. Muy bien. Entonces, vamos a hablar primero de la circulación anterior. La circulación anterior del cerebro de la circulación carótida. Entonces, del lado derecho, la arteria carótida común emerge del tronco brachiocefálico. Del lado izquierdo, la arteria carótida común emerge directamente del callado aórtico. La subclavia también directamente del callado aórtico. Entonces, nunca se les olvide, ya cuando avancemos en neuro o para su vida, cuando ven un estudio así de vasos sanguíneos que se llama angiografía y no sepan cuál es derecha e izquierda, pues sin duda donde está el tronco brachiocefálico es el lado derecho. Y donde se emerge directamente la carótida y la subclavia es el lado izquierdo. Olvídense de esta madre que está aquí, se las pongo también ahí porque todo va junto con pegado, ¿no? Pero vamos a diferenciarlo. Entonces, carótida común. La carótida común se origina del lado derecho del tronco brachiocefálico y sube a nivel del cuello hasta que se bifurca en una arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Referencias. ¿Dónde se bifurca la carótida común? ¿A qué nivel de qué cuerpo vertebral? C3. A nivel de C3-C4. Justo ahí ese nivel, la carótida se bifurca. Ok, pues chido que digas eso, ¿no? Pero si tú quieres ver en un paciente así rápidamente, ¿dónde está C3-C4? ¿Qué estructura anatómica tocan? Laringe. ¿Cartílago? Entonces, C3-C4 corresponde al borde superior del cartílago tiroideo. Entonces, tóquense la manzanita dada, toquen el borde superior, toquen el borde inferior, del epítelo, ¿no? De hecho, si tocan el borde inferior, sienten como una comisura. Y abajito está el hueso. ¿Cómo? No, abajo del cartílago tiroideo, ¿qué? El cricoides. Cricoides. Entonces, miren, tocan el borde superior. Sienten como una prominencia. En las mujeres no tan angulada y en los hombres más angulada. ¿Por qué el cartílago tiroideo en las mujeres es más plano y en el hombre está más angulado? Por las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales. Ustedes, hombres, cuando se encuentran a una mujer y tengan dudas si es mujer, hagan dos cosas. Antes de huir, ¿no? Cada quien. Vean en su cartílago tiroides. Si está un pico ahí, A ver. eso Sí, son primeros. Y la otra las manos, o sea. Pero hay hombres con manos muy finitas, ¿no? Entonces, esta madre no engaña, ¿eh? Y esta madre no Bueno, puede haber mujeres con esta cosa un poco más prominente porque tengan mucha testosterona, ¿eh? Puede ser. Todos son mujeres también.
Entonces, a nivel de C3 y C4, la carótida se bifurca. Esto es a nivel del borde superior del cartílago tiroideo. La carótida se divide en una externa y una interna. Como quiero que sean muy chingones, no solo nos vamos a quedar con la carótida interna, vamos a hablar de la carótida externa. La carótida, solo les voy a decir las ramas, no me voy a ir tan. Ramas de la carótida externa. La primera rama de la carótida externa es, yo creo que le voy a poner siglas. Primera rama, tiroidea. ¿Cómo? La tiroidea superior. Luego va la arteria lingual. Luego va la arteria faríngea ascendente. Luego va a la cara, arteria facial. Luego va la que va hacia la oreja hacia atrás, auricular posterior. Luego la que va hacia la nuca occipital. Y finalmente, la arteria carótida externa termina en dos grandes ramas. Por un lado, la maxilar interna. Y por otro lado, la temporal superficial. Los famosos sentidos, ¿no? Que dice el paciente es que, y así dicen, me duelen los sentidos. Cuando el paciente dice es que me pulsa algo aquí, pues ¿qué es lo que le pulsa? La arteria temporal superficial. Y si un paciente siente que le pulsa la sien, seguramente tiene hipertensión arterial y la pulsatividad de la sangre aquí la refleja, ¿no? Entonces, ¿qué me interesa de la arteria carótida externa? Que sepan las ramas. La que va a la tiroides, la que va a la faringe, la que va a la lengua, la que va a la cara, la que va atrás de la oreja, la que va a la nuca, la maxilar interna y la temporal superficial. ¿Qué significa ver? Auricular posterior. La maxilar interna es una arteria bien compleja que genera ramas profundas, la tiroidea, la meningia media, ramas muy profundas. Pero bueno, solamente quiero que sepan que estas son las ramas. Les repito, la tiroidea, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la auricular posterior, la occipital. Y una buena pregunta sería, aparte de las ramas, sería ¿cuáles son las ramas terminales? Por un lado, la temporal superficial, que es la que le da toda la irrigación a la piel cabelluda, y por otro lado, la maxilar interna, que es el que le da toda la irrigación a las partes profundas del rostro. Maxilar interna, temporal superficial. Listo, ya acabamos. Bien. Vámonos a la carótida interna. Antes de eso, les quiero decir algo. Si les mentí, si les voy a hacer otro dibujo, pero está muy chiquito. Carótida común. Por un lado la carótida externa y por otro lado la carótida interna. Y justo en la bifurcación, aquí se forma una bolita, y eso sí es importante. Este bulbo se le llama cuerpo carotídeo. Cuerpo carotídeo. Hay un cuerpo carotídeo y hay un seno carotídeo. ¿Qué hace cada uno? ¿Quién es Creo que el cuerpo es el quimio. ¿Cómo? ¿Parte? Buki, cuerpo, quimio. Seno y va. Bueno, esa, ¿eh? El cuerpo carotídeo, o sea, la bolita, es quimio receptor. El seno carotídeo, o sea, receptores nerviosos dentro de la bifurcación, es varoreceptor. De tal manera que el seno carotídeo detecta los cambios de la presión arterial y el cuerpo carotídeo sensa los cambios en las gases, dióxido de carbono. Entonces, si hay un paciente que de repente tiene la frecuencia cardíaca hasta el cielo, y tú le estimulas justo en la bifurcación la carótida y se la masajeas, se activa el varoreceptor. Clase de mañana, pero el varoreceptor está inervado por el glosofaringio. El glosofaringio siente que le está afectando el cuerpo carotídeo y entonces le dice al vago, güey, ¿qué pedo? Actívase. Y entonces el vago lo que hace es, cabrón, la frecuencia cardíaca está muy alta, la presión está muy alta, vamos para abajo. Eso se llama reflejo vagal y eso salva vidas. Entonces, están en urgencias, llega un paciente, está muy agitado, le ponen el monitor y la frecuencia cardíaca 220, así. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a acordar de esta clase,
y van a decir dónde está el cuerpo carotidio en la bifurcación, y dónde está la bifurcación en C3 y 4, y dónde diablos está esa madre. Entonces, ¿te acuerdas que está en el borde superior del cartílago tiroideo? Entonces, lo tocas, te vas al lado, y donde sientes la carótida, dedo. Ok, bien. Carótida externa, vamos a la carótida interna. La carótida interna, el primer segmento, tiene segmentos la carótida interna, se los voy a decir muy breves. La carótida interna va por el cuello, sin ninguna rama, ¿ya veo? Sin ninguna rama, sin ninguna rama, sin ninguna rama. Ese segmento, como va en el cuello, se le llama segmento cervical, o sea, cuello. Primer segmento de la carótida interna, segmento cervical. Esto es ya a nivel profesional, ¿eh? Segmento de la carótida interna, a mí nadie me enseñó en pregrado, pero pues como son chingones, ustedes sí. Entra al hueso petroso del temporal y hace una pequeña S. ¿Ya vieron? Sube, va, cambia y vuelve a subir. Hace una pequeña S. Como está dentro de la porción petrosa del temporal, que espero que se acuerdan de la anatomía del cráneo. ¿Ven eso alguna vez? No. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se le llama ese segmento? Pues petroso. Una vez que termina de viajar por el hueso temporal, sale por un pequeño agujerito muy chiquito que se llama lacerum o el rasgado anterior. Entonces se le llama segmento lacerum. El segmento lacerum prácticamente es cuando la arteria carótida pasa por el agujero lacerum, se llama segmento lacerum. El siguiente segmento es otra S, miren, y esta S entra al seno cavernoso. El seno cavernoso son dos estructuras, así como dos cavidades llenas de sangre, llenas de cavernas, donde la carótida entra, justo al lado de la hipófisis. Ya ni les dije de hipófisis porque se agüitaron y no me dejaron la clase anterior. Pero bueno, está la hipófisis y al lado están los senos cavernosos. Entonces la carótida entra dentro de esos senos cavernosos. Se le llama segmento cavernoso. Y finalmente vienen las últimas porciones, estas. Ok. La primera son dos, ¿no? La primera porción se le llama segmento comunicante, ahorita les digo por qué, y el último se llama segmento coroideo. Coroideo y comunicante. ¿Por qué se le llaman así? Ah, no está mal. Urge. Segmento comunicante y segmento coroideo. Del segmento comunicante sale la arteria comunicante posterior, por eso se llama comunicante. Perdón, que me quedó corto, ¿no? Esa arteria. Y del segmento coroideo sale la arteria coroidea, que es la arteria que va a los plexos coroides. Importante solo comentarles que aquí también sale otra arteria que se llama la arteria oftálmica, que la arteria oftálmica es la que va al ojo y le va a dar irrigación al medio óptico. Si esa arteria se cierra, ceguera. Entonces, segmento cervical va en el cuello, se introduce en el hueso petroso del temporal y hace una S, segmento petroso, pasa a través de un foramen que se llama lacerum, segmento lacerum, se introduce al seno cavernoso y hace otra vez otra S, finalmente entra dentro del cerebro y tiene un segmento comunicante porque genera una arteria que se llama comunicante posterior, el segmento coroideo porque tiene la arteria coroidea y llega al tope. Una vez que llega al tope, la arteria carótida interna se divide en dos. Por un lado la arteria cerebral media y por otro lado la arteria cerebral anterior. O sea, por un lado se va al lado y por otro lado se va adelante. Eso significa ACM, arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. ¿Y ahí acaba? ¿Le repito? Arteria cerebral anterior. O sea, el cerebro, las últimas arterias del cerebro van a ser las que van adelante, las que van a los lados y las que van atrás. Entonces, la circulación carotidia al final va a terminar en la arteria que le da la irrigación al lado del cerebro y la que le da la irrigación a toda la porción anterior. ¿Ven? Cerebral anterior, cerebral media. Entonces, les voy a repetir rápidamente. La arteria carótida común emerge del tronco brachiocefálico del lado derecho, a nivel de C3 y 4 se bifurca, ahí es donde está el cuerpo y el seno carotidio, y tiene diferentes segmentos. La que va en el cuello, el segmento cervical, se introduce en el hueso temporal la porción petrosa, el segmento petroso,
sale por el acero, un segmento muy pequeño, mide 1 milímetro, se introduce en el seno cavernoso en forma de S, segmento cavernoso. Finalmente el segmento comunicante, porque genera esta ramita que es la comunicante posterior, bien importante, ahorita les digo. Segmento coroideo, porque tiene la arteria coroidea anterior. Y finalmente termina en una cerebral media que va hacia la región del lado del cerebro, y cerebral anterior que va hacia la región anterior del cerebro. La cerebral anterior se junta con la cerebral anterior del otro lado. Miren, esta es homóloga contralateral. Carótida común, carótida externa. Carótida interna sería segmento cervical, segmento petroso, segmento basero, segmento cavernoso, segmento comunicante, segmento coroideo, y llega al tope. Y en el tope hay una cerebral media de un lado y hay una carótida, una cerebral anterior. La cerebral anterior de un lado y la cerebral anterior del otro lado se van a juntar en una pequeña arteria chiquita que se llama comunicante anterior. Esta chiquitita, esta cosita, arteria comunicante anterior. Hagan de cuenta que van las dos cerebrales anteriores, se juntan en una y se vuelven a separar. ¿Ven? Se juntan y se vuelven a separar. Se forma una especie de H. Y así está la cerebral anterior. En una disposición lateral, esto es como si lo viéramos de frente al cerebro. En una disposición lateral se ve así, miren. Por un lado va la cerebral anterior, por otro lado va la cerebral media. Tienen muchas ramas, obviamente esas ya no, tampoco soy tan enganchado. Solo les voy a decir dos ramitas, es así. La arteria cerebral anterior le da la vuelta al cuerpo calloso, ¿ven? Pico, fenu, cuerpo, istmo, esplénico. Entonces miren cómo le da la vuelta. Y hay dos ramitas que son importantes. Una que está justo encima del cuerpo calloso y lo rodea, se le llama la arteria pericallosa, porque está justamente alrededor del cuerpo calloso, y la otra que está arriba del cuerpo calloso. Esta se le llama la calloso marginal. Y ya, solo quiero que sepan esas dos. Pericallosa, abajo, calloso marginal, arriba. ¿Ya? La cerebral media, lo único que les quiero decir es que la cerebral media se bifurca en dos grandes ramas. La cerebral media, vamos a calcular aquí, se bifurca en una rama hacia arriba y en una rama hacia abajo. Y estas ramas se bifurcan en 1 millón de ramas más y es un desmadre, pero bueno. Yo sí me lo tengo que saber, ustedes quédense solamente que la cerebral media se bifurca en una rama hacia arriba y en una rama hacia abajo. Ya. Finalmente, todo esto... me falta la circulación posterior, perdón. ¿Alguien tiene duda de algo de la circulación carotida? ¿Te repito algo o todo chido? Sí, solamente la reversión de TS, FA y... ¿Estás? Sí, solamente eso. ¿Quieren que se los diga rápido todo, ¿no? Rápido. Te vuelvo tiempo. Ya después de esto solamente falta circulación posterior y venas. O sea, ya llevamos un tercio de clase. Okay. Entonces, callado órtico, tronco brachiocefálico derecho, y las otras dos emergen directamente del callado órtico. Entonces, tronco brachiocefálico es la arteria común derecha y subclavia derecha. A nivel de C3-C4 se bifurca la arteria carótida común en externa y en interna. La externa genera diferentes ramas, que es la tiroidea superior, la lingual, la faringe ascendente, la facial, la auricular posterior, la occipital, y las dos grandes ramas terminales, la que va al rostro, la maxilar interna, y la que va al cuero cabelludo, la piel cabelluda y la temporal superficial. Acuérdense que en la bifurcación se forma el cuerpo carotidio, que es quimioreceptor, y el seno carotidio, que es barro receptor. El barro detecta cambios de presión, y el quimio, como química, detecta gases, ¿no? En este caso CO2. La arteria carótida común, a nivel de C3 y C4 se bifurcan, la arteria carótida interna, y tiene diferentes segmentos. Cervical, en el cuello, todo el segmento cervical no tiene ramas, el segmento petroso entra al hueso temporal en forma de S, la seno, segmento cavernoso en forma de S, segmento comunicante y coroideo. En el segmento comunicante se forma la arteria comunicante posterior, que este es el que va a unir la circulación anterior con la circulación posterior. Bien importante esta arteria. Y finalmente la arteria carótida interna se bifurca en una cerebral anterior hacia medial y cerebral media hacia lateral. Ya sé que suena raro decir cerebral media hacia lateral, pero pues así es la vida, ¿no? No sé. En fin. La arteria cerebral anterior se junta a su homóloga contralateral y
y se forma una pequeña arteria chiquita que se llama la arteria comunicante anterior. Se vuelven a separar en dos arterias y discurren en topografía del cuerpo calloso. Las dos ramas más importantes es la pericallosa, que es la que rodea el cuerpo calloso bajo, y la callosa marginal, que rodea el cuerpo calloso por arriba. La cerebral media, por su parte, se bifurca en una rama superior y en una rama inferior. También se le puede decir rama frontal y rama temporal, ¿no? El chiste es que la cerebral media se bifurca y le va a dar toda la irrigación al cerebro en su cara lateral. Circulación vértebro-basilar o circulación posterior. Este ya está mucho más fácil. Ahí les va, antes de que se duerman, porque ya varios están invadiendo por Roma. La arteria vertebral se origina de la arteria subclavia. Miren, subclavia. De la arteria subclavia se originan las dos arterias vertebrales. Y la arteria vertebral tiene disposición en 4 segmentos, de acuerdo a cómo va. Entonces, primero sale y va libremente. Les voy a decir por qué se llama arteria vertebral. Va libremente. O sea, va en el cuello ahí flotando, literal. Hasta que llega a un segmento donde se introduce en los forámenes vertebrales de las vértebras cervicales. Acuérdense un poquito de la anatomía de los cuerpos vertebrales. Y en los cuerpos vertebrales cervicales hay hoyitos donde justamente este pequeño hoyito funciona para que la arteria vertebral corra. Anatomía de los cuerpos vertebrales. Miren, esta es la espinosa. Este es el cuerpo vertebral, el triangulito es donde va la médula por el medio, las facetas que se articulan con los cuerpos vertebrales, y la apófisis transversa de un lado, la apófisis transversa del otro lado. Y el hoyito que ven aquí es el agujero vertebral, entonces en este hoyito corre, protegida en el hueso, la arteria vertebral y sube. Entonces, el primer segmento que está fuera del hoyo se le llama extraforaminal, o sea, corre fuera del hoyo. O sea, del agujero vertebral. El segundo segmento corre en el hoyito del agujero vertebral, entonces se le llama el segmento foraminal. O sea, corre dentro del hoyo del agujero vertebral. El tercer segmento, bueno, antes de esto, ¿en qué vértebra se mete? C6. Así como hay una referencia anatómica aquí, C3-C4, la arteria vertebral se introduce en el agujero vertebral de C6 y sube hasta que sale por medio de C1, o sea, la primera vértebra cervical. Ese es el tercer segmento, que es el extraforaminal, pero extracraneal, o sea, todavía no entra al cráneo. Y el último segmento, este pequeño triangulito, es el último segmento en el cual se introduce el foramen magno, o sea, entra dentro del cráneo, hasta que se junta con su homóloga contralateral y forma la arteria basilar. Este segmento es el intracraneal. Entonces, la arteria vertebral tiene 4 segmentos. Desde su origen hasta que entra al agujero vertebral de C6, se le llama extraforaminal. Luego corre por C6, C5, C4, C3, C2, en el segmento foraminal. Sale de C2 y da la vuelta, segmento extraforaminal, extracraneal. Finalmente entra al cráneo por medio del foramen magno y se conoce como intracraneal y se junta a su homólogo contralateral, o sea, la vertebral del otro lado, y forma la arteria basilar. Este C6 y C6 es muy peculiar porque tiene este tubérculo chiquito. ¿Por qué se generó ese pequeño huesito? Y eso es una propiedad solo de esta arteria. La arteria vertebral corre aquí en el agujero vertebral. Corre aquí. Y la arteria carótida común, voy a ponerla de naranja, de rosa. La arteria carótida común, básicamente corre aquí. Corre. Ese pequeño tubérculo de hueso, ese pequeño piquito es bien importante y se le llama tubérculo carotidio anterior o tubérculo de Chassaignac. El tubérculo carotidio anterior o el tubérculo de Chassaignac es un tubérculo que se forma en C6 que divide a la carótida de la arteria vertebral. O sea, es una pequeña rebabita de hueso que hace que la carótida esté independiente de la arteria
vertebral. ¿Por qué lo menciono? Si tú, por ejemplo, esa también puede salvar una vida. Si un paciente sospechas que tenga una hemorragia y se está muriendo, entonces te vas a C6. ¿Dónde está C6? Si C3 y C4 están en el borde superior del cartílago tiroideo, C6 está en el borde inferior del cartílago tiroideo. Tocas tu borde inferior del cartílago tiroideo, sientes tu carótida y aplastas la carótida con tu dedo para que la carótida se aplaste con el tubérculo de Chassaignac y le salvas de una hemorragia que si va a matar al paciente. Esa ya es una estrategia ya de, no sé, un paciente en la calle se está desangrando. De pro, ¿no? Es de pro. En chica, tubérculo de Chassaignac, pum. Y entonces esa carótida va a estar aplastada con el tubérculo de Chassaignac hasta que Le pues provocas isquemia. pues llega urgencias y no sé, ¿no? O lo que les quiero decir es que pueden salvar una vida aplastando esta carótida contra este pedazo de huesito, que es el tubérculo de Chassaignac, para cohibir una hemorragia carotídea. Entonces, ¿ven cómo saber anatomía si sirve para salvar vidas? ¿Y qué más chisme les iba a decir? Ahora, las dos vertebrales se juntan en la arteria basilar. La arteria basilar corre en toda la superficie anterior del tallo cerebral. Imagínense que yo soy el tallo, adelante de mí corre la basilar. Esa es la gran arteria basilar. La arteria basilar ya vieron que tiene tres La arterias. arteria cerebral. Son las arterias cerebelosas que ya habíamos dicho. De arriba hacia abajo, supra, Superior, azúcar, es el superior. pica. Entonces, supra, arteria cerebelosa Hay superior. carretera. AICA, arteria cerebelosa anterior, pica, arteria cerebelosa posterior. La pica puede nacer de la basilar o puede nacer de la vertebral. Pero bueno, el chiste es que esas tres ramas se originan de la basilar y van al cerebelo. Finalmente la arteria basilar llega a un tope y se bifurca en dos arterias. La arteria cerebral posterior, de un lado y del otro. La arteria cerebral posterior de un lado y la arteria cerebral posterior del otro lado. Esta que dibuja así como con más ganas es la arteria cerebral posterior. Esta. Y finalmente se cierra el polígono de Willis. La arteria comunicante posterior, así como hay una arteria comunicante anterior que junta la circulación de la cerebral anterior de un lado y el otro, va a haber una arteria cerebral posterior que va a juntar la sangre, o sea, va a hacer una comunicación de la sangre de la carótida interna con la sangre de la cerebral posterior, ¿ven? Entonces, esta arteria es bien importante porque si, por ejemplo, de repente se cierra aquí la cerebral posterior, como esta sangre está aquí, le lleva sangre a la carótida y puede compensar. Para eso sirve. Si se cierra de un lado, compensa porque tiene un shock. Shock es una comunicación de estructuras. Finalmente, ¿quién forma el polígono de Willis? Por un lado, la arteria cerebral anterior. Miren. La arteria cerebral anterior se juntan en una arteria comunicante anterior. Ok, ¿no? Por otro lado, arteria comunicante posterior. Eso significa lo que estoy poniendo abajo. Y esta de abajo corresponde a esto de aquí, o sea, a la arteria cerebral posterior. Entonces, no se trata que se lo aprendan simple, sino que lo entiendan. ¿Ven cómo se cierra un circuito de arterias? Y lo que está justo en medio de todo este desmadre es la hipófisis y el nervio fijo. Entonces, una buena pregunta sería: ¿qué arterias involucran, forman el polígono de Willis? Por un lado, cerebral anterior de un lado y cerebral anterior del otro lado. El piquito de nuestro polígono cierra con la arteria comunicante posterior. Bien. Cerebral anterior, comunicante. Por otro lado está la comunicante posterior, de un lado y del otro lado. Y por abajo está la arteria cerebral posterior, que en medio está la arteria basilar. Entonces, ¿qué ramas lo forman? Las cerebrales anteriores, las comunicantes posteriores, la comunicante anterior y las dos cerebrales posteriores. Son dos, ¿eh? Acuérdense que llega y se divide. Entonces, ¿cuántas arterias la forman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho, mi polígono tal vez es erróneo, ¿no? O sea, tal vez le falta ahí ponerle un pico, ¿no? Sí, claro.
Eso. Y ahí va ya así. Está, ¿no? De la así. ¿Se entendió? Esta es pregunta de ley, ¿eh? ¿Quién forma el polígono? La de hasta arriba. Comunicante anterior. Cerebral anteriores, comunicante anterior, comunicantes posteriores, ambas cerebrales posteriores. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? ¿Sí? No son 6. Dos cerebrales anteriores, dos comunicantes posteriores, dos cerebrales posteriores, una de un lado y otra del otro. Una y otra de otro. Listo. Y, o sea, todas son pareadas excepto la comunicante anterior. De hecho, pues, ¿cuántos lados son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sería un heptágono de Willis. No pentágono, pero... ¿Por qué dice pentágono? Polígono. Polígono. Está bien, güey. Bueno, el polígono es un heptágono, está mejor. Heptágono de Willis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿A qué corresponde este pico, por ejemplo? A la bifurcación de la carótida interna. Por un lado se va la cerebral media, pero la cerebral media ya no es parte del polígono, ¿no? Ya se va hacia la otra. Este piquito, pues la comunicante posterior. ¿Y este piquito a qué corresponde? Pues la continuación de la cerebral posterior hacia un lado y hacia el otro. Pero ¿quién cierra al fin y al cabo el círculo vascular? Este. Bien. ¿Dudas antes de pasar a venas? No. ¿No? En 10 minutos, bueno. Senos venosos. Esto está más fácil. Ahí les va. Solo quiero que aprendan los nombres. Imagínense un cerebro de lado. Entonces, aquí están los ojos, Aquí está. aquí está la nuca. Esta que está aquí es la vena yugular interna. Entonces, vamos a estudiar de aquí hasta acá. Entonces, esto que ven aquí como un picote es un seno venoso. Acuérdense que los se llaman senos venosos porque corren dentro de la dura madre. ¿Se acuerdan del dibujito que les hice? Que la dura madre se desdobla. La dura madre se desdobla en dos hojas y justo en medio corren los senos venosos durares. Estas corren en la dura madre. De tal manera que el seno venoso que corre recorriendo toda la cara sagital del cerebro se le llama seno sagital superior. O también le pueden llamar seno longitudinal superior. Seno sagital superior o longitudinal superior es exactamente lo mismo. Yo creo que los voy a poner numeritos. Miren, y aquí no. 1. El seno sagital superior desemboca en esta cosita donde 3 venas desembocan. ¿Ya vieron? 1, 2, 3. Bueno, no solo 3. Este es de un lado, pero del otro lado también. O sea, igual como hay una aquí, también del otro lado. Solo les dibujo uno para que no se haga un desmadre. El chiste es que aquí se unen muchas venas y esto se le llama la prensa de erófilo. Muy bien. 2. Se forma un seno que es recto. Miren cómo está recto, así, sin pierde. Entonces se le llama seno recto. Así no quisieron batallar ahí los anatomistas. Dijeron, pues está recto, ¿no? Pues recto, ¿no? El seno recto. Espera. Sí, está bien. El seno recto va a sacar otro que se parece a este, pero en chiquito. Entonces, ese se le va a llamar el seno sagital inferior o seno longitudinal inferior. Este es el 3. 3. Muy bien. Terminando el seno recto, se hace una pequeña venita muy chiquita aquí. La voy a poner de verde. Muy chiquita, que se llama la vena magna de Galeno. ¿Por qué Galeno la describió? La gran vena magna de Galeno. Y la vena de Galeno tiene 4 ramitas que le llegan. 2 arriba y 2 abajo. ¿Cuáles son esas ramas? Las de arriba. ¿Cómo? El color, ¿verdad? Se los digo si quieren, se los digo. Miren,
Este de arriba es el sí, va, fue mala elección. Este es el seno sagital superior o seno longitudinal superior. Llega un punto que se llama la prensa de erófilo. En la prensa de erófilo va un seno recto. Seno recto. El seno recto tiene dos opciones. O se va hacia arriba como el seno longitudinal inferior o seno sagital inferior, o se va a esta pequeña vena, que es muy importante, que se llama la vena magna de Galeno. Y entonces la vena magna de Galeno tiene dos opciones: o se va a estas pequeñas venas de aquí, o se va a las venas de abajo más largas. Entonces, 5, las venitas aquí como ganchito, y 6, las venitas de abajo. Las venitas esas que están ahí como ganchito son las venas cerebrales internas. Como su nombre lo dice, estas venas van a la parte más interna del cerebro. Eso recoge la sangre de los ventrículos, por ejemplo, de los plexos coroides. Y estas también van a la parte más interna del cerebro, pero basal, o sea, se van más hacia la base del cráneo. Entonces, esas venas se les llama la vena basal de Rosenthal. Vena basal de Rosenthal. Ya casi acabamos, faltan 3 senos. Entonces, miren, por un lado, las venas basales de Rosenthal son dos porque es derecha e izquierda, ¿no? Es más fácil que... Las venas basales de Rosenthal y las venas cerebrales internas drenan a la vena de Galeno. La vena de Galeno desemboca en el seno sagital inferior y juntos drenan en el seno recto. El seno recto, drena en la prensa del ófilo. En la prensa del ófilo también le llega sangre del seno sagital superior, le llega sangre del seno recto y le llega sangre de los senos transversos, uno de un lado y el otro del otro lado. Acuérdense que también hay del otro lado, nada más que no lo dibujo porque no se entendería el dibujo. Entonces, seno transverso, ¿por qué? Porque va a los lados. O sea, el seno transverso va hacia los lados. Por eso se llama seno transverso. 7. Seno transverso derecho, seno transverso izquierdo. Seno transverso. 8. El seno transverso termina en un seno en forma de S. Vean cómo va así. Se hace una pequeña S y termina. Si tiene forma de S, se le llama seno sigmoideo. Muy lógico, ¿no? Miren, seno longitudinal porque es longitudinal, seno recto porque está recto, seno transverso porque va hacia los lados, seno sigmoideo porque es en forma de U. No hubo mucho rollo, ¿no? Y finalmente el seno sigmoideo entra al foramen yugular y drena la vena yugular interna. La vena yugular interna va a drenar a la vena yugular. ¿Cómo? ¿A dónde drena la vena yugular interna? Sigan esta misma lógica. Vena yugular común. ¿Y a dónde drena la vena yugular común? Ah, bueno, ¿qué? Del lado ¿qué? Derecho. Es igual de los dos lados. Sí. ¿A dónde drena el corazón? A la vena cava superior. ¿Y a dónde drena la vena cava superior? A la aurícula derecha. Y la aurícula derecha. Pero sí, va, ¿no? ¿Ya? ¿Vieron? ¿Les repito eso? 10 menos de 2 horas. Seno sagital superior, seno sagital inferior. Okay. El seno sagital superior drena la prensa del ófilo. Por otro lado, hay un seno recto y hay un seno sagital inferior. Una vena magna de Galeno, donde emergen las venas cerebrales internas y la vena basal de Rosenthal. De tal manera que estas venas son las que recogen toda la sangre desoxigenada de la parte más profunda del cerebro. Y todo en conjunto drena al seno recto y todo en conjunto drena a la prensa del ófilo. Todo drena hasta acá. Hay un punto craniométrico que se llama inio. Tocas así la cabeza en la línea media en la región bucal y van a sentir una protuberancia, una bolita. Ese es el inio. Bueno, si te das en la madre en el inio, pues te das en la madre aquí, ¿no? Pues bye, ¿no? Adiós paciente. Bueno, este es el inio.
La protuberancia occipital externa es el ilio, y en el ilio está la prensa hidrógeno, para que vean más o menos dónde estamos, ¿no? De aquí se hacen dos senos transversos de un lado y del otro. Los senos transversos se hacen en forma de S, seno sigmoideo, entran al foramen yugular y el foramen yugular se convierte en la vena yugular interna, que termina en la vena yugular común, que termina en la vena cava superior, que termina en la aurícula derecha. Y así termina el circuito. Entonces ya pueden decir el circuito de aquí hasta aquí. ¿No? Bueno, esta es la circulación venosa profunda. No les dije la superficial porque ya es mucho, no invertiría. Ya con esto, ¿están? ¿Dudas, preguntas?